Un saludo para todos. Mi nombre es Francisco Javier Pantoja Muñoz, estudiante de la maestría en Educación Matemática, curso Teoría Didáctica de la Matemática, y el tema de hoy es la transposición didáctica. Bueno, la transposición didáctica es ese proceso mediante el cual un conocimiento matemático, tal cual como existe en el ámbito académico, se transforma para poder ser enseñado en el aula. Este concepto es propuesto por el matemático francés Yves Chevalard, y él distingue tres momentos. Primero, el saber sabio, que es el conocimiento tal cual lo producen los matemáticos, los científicos, las universidades, los expertos. Segundo, está el saber a enseñar, que es la adaptación de ese conocimiento a un contenido curricular comprendible. Y el tercer momento es el saber enseñado, que es la forma final en cómo nosotros los docentes lo presentamos realmente a nuestros estudiantes en el aula de clase. En este video deseo mostrar cómo se aplica este proceso a un concepto matemático que seleccioné para dicha temática. Bueno, en la selección del concepto matemático para esta actividad he seleccionado el concepto de perímetro y área de figuras geométricas, el cual está dirigido a mis estudiantes de tercer grado de primaria. Bueno, primero entendamos que el perímetro es la medida del contorno de una figura, ¿no? Es decir, la suma de todos sus lados, mientras que el área es la medida de la superficie que ocupa dicha figura. Considero este concepto fundamental porque es la base para comprender la geometría escolar y además tiene aplicaciones muy cercanas a la vida cotidiana de nuestros estudiantes. Por ejemplo, calcular cuánta cerca se necesita para un corral, cuánto terreno ocupa un cultivo o el tamaño de un salón. En el contexto de la escuela rural multigrado, este tema resulta especialmente significativo porque los niños pueden relacionarlo directamente con situaciones de su entorno real. Bueno, ya sabemos que el profesor matemático francés Chevalard reconoce tres momentos en la transposición didáctica. Vamos a analizar el saber sabio en la temática escogida, ¿no? En el ámbito académico, por ejemplo, el perímetro de una figura geométrica se define formalmente como la medida de la longitud total del contorno que delimita dicha figura, ¿no? Es decir, la suma de las longitudes de todos sus lados. Matemáticamente, para un polígono de n lados, el perímetro P se calcula como P es igual a L1 más L2 más L3 más puntos suspensivos Ln, donde L representa la longitud de un lado. Y el área, por su parte, se define como la medida de la extensión de una superficie expresada en unidades cuadradas como lo son centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, etc. Para cada figura existe una fórmula específica derivada de principios geométricos rigurosos. Por ejemplo, el área de un rectángulo se calcula multiplicando su base por altura. A es igual a B por H en geometría. Mientras el área, por ejemplo, de un triángulo corresponde a la mitad del producto de su base por su altura. Es decir, A es igual a base por altura dividida entre 2. Bueno, vamos al segundo momento, que es el saber enseñar y la transformación hacia este saber. Nosotros transformamos el enfoque formal del perímetro y el área en una secuencia adecuada para tercer grado, que incluye qué es el contorno de una figura, cómo se mide el perímetro, usando conteo de unidades y sumas sencillas de los lados, qué es la superficie de una figura, cómo se cubre un área, usando el conteo de cuadrículas en lugar de fórmulas abstractas. Diferenciación clara entre medir el borde del perímetro y medir lo que cabe dentro, es decir, el área, ¿no? Apoyándonos en representaciones visuales, cálculo de perímetros sumando los lados de las figuras conocidas como son cuadrado, rectángulo, triángulo, y el cálculo del área contando cuadritos en una hoja cuadriculada, ¿no? Antes de introducir cualquier fórmula. Dividimos el tema en pasos que van desde lo más concreto, contar, medir con las manos y el cuerpo, a lo más simbólico, que ya es usar números y sumas, ¿no? Evitando pues el uso de fórmulas algebraicas complejas
como base por altura, que se dejan pues para grados posteriores. Bueno, ahora hablemos del saber enseñado, que es el tercer momento, y cómo nosotros, o en el caso mío, diseño la clase para la enseñanza de dicha temática, ¿no? Para enseñar el perímetro y el área en tercer grado, yo utilizaría materiales concretos del entorno rural como son palos, cuerdas, semillas, piedras pequeñas, ¿no? Que permitan a los estudiantes manipular directamente las figuras, y así iniciamos midiendo pues el contorno de objetos reales del salón o del patio, como una mesa, un espacio delimitado con una cuerda, la cancha, para pues introducir el concepto de perímetro de forma vivencial. Luego, usando papel cuadriculado, los estudiantes dibujarían figuras y contarían los cuadritos que caben dentro de la figura para comprender pues el concepto de área de manera concreta antes de pasar como tal a los números. Como estrategia metodológica, yo combinaría trabajo individual con trabajo en pequeños grupos, aprovechando que es un aula multigrado, ¿sí? Y que los estudiantes de diferentes edades pueden apoyarse entre sí. Los recursos incluirían cuerdas, papel cuadriculado, semillas para contar y ejemplos tomados del entorno del estudiante, como el corral donde cercan sus vacas, la huerta escolar, el patio de la casa, para que el aprendizaje resulte realmente significativo y cercano a su realidad. Bueno, vamos con la evaluación del aprendizaje. Para verificar la comprensión del perímetro y del área, realizaría una evaluación de tipo formativa a lo largo del proceso, combinando varios momentos, por ejemplo, evaluación diagnóstica, preguntándole a los estudiantes qué entienden por medir el borde o la superficie de algo, actividades prácticas, midiendo con cuerda el contorno de una figura dibujada en el patio y contando pues cuántos cuadritos en una hoja cuadriculada para hallar el área caben en dicha figura. Preguntas orales durante la actividad para verificar que los estudiantes comprenden el concepto y no solo repiten un paso mecánico, y también aplicaría un ejercicio escrito final, planteando pues obviamente una situación cercana a su contexto, como calcular cuánta cuerda se necesita para acercar un corral de forma rectangular, o cuántos metros cuadrados de terreno tiene dicha, dicho sector, ¿sí? Dicha área. Esta evaluación se relaciona directamente con el objetivo de aprendizaje, pues permite verificar si el estudiante logra realmente diferenciar el perímetro del área y aplicar ambos conceptos en situaciones reales de su entorno. Ajustes necesarios. Si durante el desarrollo de la clase noto que mis estudiantes confunden, por ejemplo, perímetro con área, que es un error muy común en este nivel, reforzaría la diferencia usando más ejemplos concretos y contrastantes. Por ejemplo, comprar dos corrales del mismo perímetro, pero de distinta forma, para mostrar que pueden tener áreas diferentes. También incorporaría más apoyo visual, como dibujar las figuras directamente en el suelo del patio con tiza o cuerdas, permitiendo que mis estudiantes caminen en el contorno, es decir, en el perímetro, y luego cuenten los espacios internos, es decir, el área, fortaleciendo así la comprensión a través del movimiento y de la experiencia corporal. Dado que trabajamos en un aula multigrado, otro ajuste posible sería diferenciar el nivel de complejidad. Por ejemplo, mientras los estudiantes de tercero trabajan con figuras simples y conteo directo, los grados superiores podrían calcular perímetro de área usando las operaciones correspondientes,
manteniendo el mismo contexto pero con distinto nivel de exigencia. Conclusión. En este video explico el proceso de transformación didáctica propuesto por el profesor francés Yves Chevallard, distinguiendo sus tres fases, que son el saber sabio, el saber enseñar y el saber enseñado. Aplico este proceso al concepto de perímetro y área de figuras geométricas, mostrando cómo la definición formal y rigurosa de las matemáticas académicas se transforman en un contenido accesible para estudiantes de tercer grado a través de materiales concretos, ejemplos cercanos a su entorno rural y estrategias de evaluación formativa. Considero que aplicar conscientemente la transposición didáctica es fundamental para que el conocimiento matemático llegue a los estudiantes de manera comprensible y significativa, evitando pues que la enseñanza se reduzca a la memorización de fórmulas sin sentido muchas veces para ellos. Como docentes, reconocer este proceso nos permite tomar decisiones más conscientes sobre cómo adaptar el saber matemático a la realidad y las necesidades de nuestros estudiantes, especialmente en contextos rurales donde el aprendizaje se enriquece al conectarse con la vida cotidiana. A continuación dejo con ustedes las referencias bibliográficas estudiadas para el desarrollo de dicha temática.